Estoy con ustedes. Iniciamos, mejor dicho, cuando iniciamos este tiempo de Cuaresma, lo iniciamos con el tema miércoles de ceniza. Y hacíamos en ese entonces la reflexión de que de polvo somos, mejor dicho, de polvo somos y en polvo nos convertiremos. Que nosotros tenemos una caducidad en este mundo, que debemos de aprovechar la vida, aprovecharla haciendo esas buenas obras. Y continuábamos con otro tema, ayuno agradable al Señor. Ayuno agradable al Señor. Y decíamos que el ayuno que agrada al Señor, el ayuno agradable al Señor, es aquel ayuno también que comparte, no aquel ayuno que decimos matamos dos pájaros de un solo tiro. Ayuno y ahorro. Ayuno para rebajar y ahorro ese dinero. Ese dinero que más adelante me servirá para comprar otro antojo. Y decíamos que el ayuno que agrada al Señor es aquel ayuno donde compartimos. Es por eso que después vino el otro tema. Dios bendice al que da con alegría. Dios bendice al que da con alegría. Y decíamos que no es solo por dar, digámoslo así, una limosna de lo que me sobra, sino dar con alegría, dar con aquel amor, dar con aquella intención que a mi hermano le va a servir, le va a aprovechar. Y continuábamos con el tema comunícate con Dios. Aquella oración, aquel diálogo personal entre Dios y yo, aquel diálogo, aquella relación íntima con mi Dios. Y más recientemente el tema sobre el sacramento de la penitencia. Decíamos que los sacramentos son signos visibles
de la gracia de Dios, signos visibles de la gracia de Dios. Y dábamos algunos detalles del por qué este sacramento de la penitencia, del por qué el sacramento de la confesión, cómo hacer una buena confesión, lo que dice San Agustín, la confesión de las malas acciones es el primer paso hacia las buenas acciones. Y este día comprenderemos a qué nos tiene que llevar esa buena confesión, cómo hacer ese propósito de enmienda, a qué nos llamó Jesús en su primer mensaje. ¿A qué nos llamó Jesús en su primer mensaje? Oremos para meditar, para asimilar, para tratar de comprender y practicar lo que Dios nos quiere pedir, lo que Dios, mejor dicho, lo que Dios quiere de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá nuevamente, a punto de escuchar tu palabra. Te pido que este mensaje, este tema, esta enseñanza quede guardada en nuestra memoria y atesorada en nuestro corazón para así poderla llevar a la práctica y acercarnos a celebrar, a conmemorar ese misterio de tu pasión, muerte y resurrección. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a conmemorar eso. Por favor, Señor, por favor. Por favor. Soy Agustín Hernández, predicador católico, y les invito a meditar el tema Jesús nos llama a la conversión. Es que Jesús, cuando fue a comer a la casa de un pecador, mejor dicho, a la casa de un publicano, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, lo criticaban por todo, lo criticaban por esa manera de actuar, porque los fariseos, los escribas, despreciaban a esa gente y la tenían por la peor
clase de personas la tenían excluida. Y Jesús viene con una enseñanza maravillosa y cuenta la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Y él dice que si a un pastor se le pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las 99 en un redil y se va en busca de la que se ha perdido, y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros. Y nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz.
las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La oveja perdida. La oveja perdida. Esa oveja perdida representa cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es que también nosotros necesitamos de una conversión, Jesús nos llama a esa conversión. Pero, ¿cómo puedo iniciar mi proceso de conversión? Claro, leyendo la palabra de Dios. Pero, supongamos que somos, mejor dicho, que yo soy borracho, que soy de esas personas que tienen un comportamiento vulgar, que digo malas palabras, que soy chismoso, que practico la lujuria, y cierto día yo me pongo a pensar y digo, hago ese propósito de enmienda y digo, yo me estoy comportando mal, me estoy comportando algo mal, me estoy comportando muy mal, no me estoy comportando conforme a lo que Dios quiere de mí. Yo quiero cambiar. Y hago ese propósito. Es como lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Me pongo a pensar y digo, yo quiero cambiar y por eso voy a leer la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere de mí. Voy a cambiar y empiezo con la palabra de Dios. Y al abrir la palabra de Dios encuentro Efesios capítulo 5, Efesios
capítulo 5, versículo 18, que dice: no se embriaguen con vino, que engendra lujuria, más bien llénense de espíritu, llénense de espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se embriaguen con vino, que engendra lujuria. Y yo, que soy un gran borracho, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar. Y empiezo mi conversión, pero digo de vulgar, sigo con mis malas palabras, sigo de chismoso, etcétera, etcétera. Y cierto día encuentro en la palabra de Dios, busco en la palabra de Dios y encuentro Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. En cuanto a la inmoralidad sexual y a cualquier clase de impureza o de codicia, ni se nombre entre ustedes como corresponde a consagrados. Lo mismo digo respecto de las obscenidades, de las estupideces y de las groserías, porque todas estas cosas están fuera de lugar. Lo que deben hacer es alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces yo vengo y yo digo, y yo que me gusta hacer ese tipo de bromas, estar con ese ambiente. No, pero eso lo tengo que cambiar. Y empiezo. Y digo, ya no voy a hacer eso. Y cierto día empiezo a leer la palabra de Dios nuevamente y sigo en mi proceso de conversión y encuentro Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escucha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
En otras versiones de la Biblia dice, no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna, que hace el bien a quien la escucha. Y yo vengo y digo, y yo que solo me expreso con esas palabras malas, con ese lenguaje callejero, y digo, no, yo tengo que cambiar eso, Hago un paréntesis para dar este testimonio. En cierto tiempo, hace ya 15, 16 años, yo tenía ese lenguaje de palabras malas, lenguaje de palabras ofensivas, lenguaje de palabras vulgares. Pero un amigo en cierta ocasión me dijo, tener tus sobrinos, te están escuchando, tenés que cambiar ese lenguaje. Y yo me puse a pensar y dije, tienes razón. Y empecé cada mala palabra, cada vulgaridad, cada palabra ofensiva, a morderme la lengua. Y para gloria de Dios, me logré quitar ese lenguaje de malas palabras. Y hoy, leyendo la carta del apóstol Santiago, donde dice que si al caballo le ponen un freno en la boca, es capaz de dominar todo su cuerpo. Así la lengua. Si le ponemos un freno a nuestra lengua, y sí, para gloria de Dios, me ha funcionado. Y así quito ese lenguaje, así voy llegando a la conversión. Y yo sigo con esos deseos de conversión. Y sigo leyendo la palabra y encuentro en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán
arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del espíritu y el espíritu va en contra de los bajos instintos y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son tan opuestos. En otras versiones de la Biblia dice que los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. Caminen según el espíritu. El espíritu que nos guía, el espíritu que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dejémonos guiar por ese espíritu y no por los deseos de la carne. Y yo comprendí y dije, ya voy a cambiar. Yo digo, voy a cambiar. Voy a respetar el templo del Espíritu Santo, que como lo dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, somos nosotros. Voy a cambiar. Y sigo con mi proceso de conversión. Y cierto día abro las escrituras y encuentro la palabra, encuentro en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 20, que nos dice: Proverbios capítulo 26, versículo 20. Si se acaba la leña, se apaga el fuego. Si no está el chismoso, se acaba la discusión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y yo digo entonces, y yo que me gusta hablar de la gente, y yo digo, ya no voy a hacer así. Y es así como vamos llegando a esa conversión, a ese cambio radical de vida, a ese cambio de mentalidad, o como se dice en griego, a esa metanoia, ese cambio radical de vida. Y es así también como me voy acercando al amor más perfecto, el amor de hermanos, el amor ágape. Y San Pablo lo dice en la carta a los
Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengas deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Así vamos perfeccionando, así vamos, mejor dicho, llegando a la conversión que quiere Dios, a la conversión que nos llama Jesús. Oremos pues para que esta conversión a la que nos llama Jesús se realice en nosotros. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado. Te pido que por favor nos ayudes a asimilar esa conversión a la que tu Hijo amado nos llama. Ayúdanos, Señor, a asimilar este tema y que esta enseñanza quede guardada en nuestra memoria y atesorada en nuestro corazón, para así poderla llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, por favor. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy Agustín Hernández, predicador católico, y les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Agustín Hernández, predicador católico, donde encontrarán temas que nos ayudarán a seguir adelante. Me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios por algún tema que ustedes desearían escuchar, y con la ayuda de Dios lo trataremos. Me pueden encontrar en mi fanpage como Agustín Hernández, predicador católico, y saludarme o sugerirme temas. Gracias a esas personas que están siempre pendientes, escuchando estos mensajes. Gracias. Mientras tanto, ore por mí, para que al hablar se me den las palabras y nunca me falte el coraje necesario para anunciar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.